Vamos a continuar con la segunda parte de la unidad 1, presupuesto de capital, de nuestro curso Administración Financiera 2. El contenido de esta segunda parte de la unidad 1 de presupuesto de capital es el análisis del riesgo en el presupuesto de capital, el cual trataremos a continuación. Vamos a ver ahora el análisis del riesgo en el presupuesto de capital. Como recordarán, ustedes saben que nosotros financieros estamos buscando la mayor rentabilidad al más bajo riesgo. ¿Qué significa eso? Recordemos que el riesgo estaba inherente. A mayor riesgo, ustedes saben que hay mayor rentabilidad si todo va bien o mayor pérdida si todo va mal. A menor riesgo, pues menor rentabilidad si todo va bien, pero también menor pérdida si todo va mal. Entonces, ¿cómo empezamos a relacionar nosotros ese riesgo que lo queremos minimizar, pero generando la mayor rentabilidad por medio de nuestros proyectos? Pues vamos a ver que esa variabilidad de resultados se va a asociar con el riesgo por medio de la estadística. Aquí vamos a empezar a hacer relación de nuestros conocimientos de estadística con el análisis del riesgo. Entonces, el riesgo se asocia con una variabilidad de los resultados futuros. Y en el caso de los proyectos o de las inversiones, cuanto más variables sean los rendimientos futuros esperados, es porque más riesgoso es el proyecto. En otras palabras, vayamos a recordar un poquito estadística. Vayamos a nuestra campana de Gauss, esa nuestra curva. Ustedes saben que podemos medir y asociar el riesgo con las desviaciones estándar. Si no recuerdan mal, ustedes vean que más menos una desviación estándar es el 68% de las probabilidades y más menos dos desviaciones estándar era el 95% de las probabilidades y más menos tres desviaciones estándar era el 100% o el 99% de las probabilidades. Eso es si es una curva normal. También acuérdense que en estadística hemos visto nuestras campanas, a veces están nuestras curvas de distribución están desfasadas. A veces están hacia la derecha, a veces hacia la izquierda, que es cuando decimos que están sesgadas. Ahí las probabilidades cambian y por supuesto el riesgo. Entonces, vamos a notar que el riesgo lo miden las desviaciones estándar. Mientras más riesgoso sea, es que esas variaciones entre las desviaciones estándar están más separadas. Un caso sería cuando yo calculo mis escenarios, el pésimo, el óptimo y el esperado, mientras más diferencias haya entre el pésimo y el óptimo del esperado, que es el centro, ustedes saben que es porque es más riesgoso, porque está muy separado. Mientras más cerca estén esas desviaciones estándar o mientras el resultado pésimo esté más cerca del óptimo, es porque hay menos variabilidad y ahí es donde analizamos nuestro riesgo. La medida tradicional del riesgo aplicada a proyectos individuales se expresa en términos de distribuciones de probabilidad. Como les digo, aquí es donde aplicamos la estadística. Retomemos nuevamente los temas de estadística. Veamos, la media o promedio ponderado de la distribución es el valor esperado de la inversión. ¿Qué significa esto? En nuestra distribución de probabilidad o esa nuestra campana de Gauss, el valor esperado de un proyecto es exactamente la mitad, o sea, la media. Y la misma, pues, difiere, como les dijimos, en una parte pésima o en una parte óptima de las probabilidades que pueda ocurrir o resultar mi proyecto. Como les digo, puede ser ahorro o puede ser rentabilidad, dependiendo del proyecto y la perspectiva. Pero cuando nosotros nos enfocamos en nuestro proyecto, nuestro valor esperado se convierte en el valor que creemos que va a generar el proyecto como rentabilidad o ahorro. ¿Ok? Y la desviación estándar y el coeficiente de variación miden ese grado en que los resultados reales tienen probabilidades de variar con respecto al valor esperado. O sea, en un caso puede ser óptimo, puede ser pésimo,
pero va a variar y no, pues esperamos que sea el valor medio, la mayor probabilidad que te caiga de que tengamos ese resultado, pero puede variar en la realidad. Y entonces, esas diferencias entre el valor esperado y lo que pueda ocurrir en la realidad son las medidas del riesgo. Por eso es que lo medimos a través de las desviaciones estándar y obviamente el coeficiente de variación. También no debemos olvidar que el riesgo de una cartera se mide por la desviación estándar de los rendimientos esperados de ella. ¿Por qué? Porque la cartera, al igual que cualquier otro proyecto o al igual que cualquier inversión, son un proyecto de inversión. Una cartera de valores, de títulos valores, de acciones o cualquier cartera de inversión se mide exactamente igual que un proyecto. ¿Por qué? Porque es un proyecto de inversión. Y siguiendo con el tema de las carteras o las inversiones en títulos valores, vamos a ver que el riesgo de una acción se integra de dos componentes. Primero, uno es el riesgo del mercado y el otro es el riesgo específico de la compañía o del título valor. Este se puede eliminar o disminuir mediante la diversificación de la cartera. Así como ya hablaremos que para minimizar el riesgo en las inversiones, que me imagino que ya también ustedes han tenido la clase de portafolios de inversión, saben que para disminuir el riesgo no pueden invertir todo en un solo título valor, porque como dice el dicho, no se llevan todos los huevos en la misma canasta. Sí, porque si nos caemos hacemos tortilla de huevos. El punto es, no se hacen todas las inversiones en un solo título valor, se varían para diversificar ese riesgo. Entonces, retomando nuevamente el tema, el riesgo de una acción tiene dos riesgos. Primero, el del mercado, o sea, por ejemplo, como en esta época, o como por ejemplo pasó en el 2008, o en tantas circunstancias que han tenido problemas y se han caído los valores de la bolsa, ese es el riesgo del mercado, toda la situación económica de un mercado en particular o de un país en particular o del mundo entero. Ese es el riesgo del mercado, pero aparte también está el riesgo específico de la empresa que emite el título valor. Qué sé yo, no es lo mismo Facebook que IBM, que Microsoft, cada una tiene un riesgo diferente. Y esto, como les digo, se puede eliminar disminuyendo mediante la inversión de la cartera, pues esos riesgos para invertir no solo en un título valor. Tengo que invertir en varios títulos para disminuir ese riesgo. Bueno, para concluir, y este es el último slide, vamos a notar, hemos estado hablando de riesgos. Sí, ya los puedo medir, ya sé qué riesgos puedo tener. El punto es, ¿cómo minimizo ese riesgo? Pues vamos a ver que hay diferentes métodos para tratar, por lo menos de bajar o por lo menos tenerlos controlados o saber qué es la consecuencia o qué nos puede ocurrir o qué atenernos con estos riesgos. Entonces, en condiciones de incertidumbre, existen métodos que nos ayudan a ajustar esos riesgos. Vamos a ver uno por uno. El análisis de sensibilidad, para aquellos que no se recuerdan, el análisis de sensibilidad es cuando precisamente hacemos esos escenarios. Hacemos el pésimo, el óptimo, el esperado y vemos la variación de lo que nos puede ocurrir dependiendo de las circunstancias que tenemos. Entonces, cuando hacemos análisis de sensibilidad, me ayuda por lo menos a describir por dónde pueden estar mis resultados para saber cómo reaccionar y qué poder esperar para ver si nos queremos arriesgar o no en la inversión o en el proyecto. También podemos tener árboles de decisión. ¿Cuál es un árbol de decisión? No sé si recuerdan, por ejemplo, el pescado de Ishikawa, que es esa donde, o la que le llaman de espinas, ese análisis que vamos analizando cada uno de las ramas o de los puntos importantes de nuestro proyecto para saber qué consecuencias podemos tomar o a qué atacar para mejorar ese riesgo. También podemos hacer simulaciones. No sé si alguna vez han tenido clases de juegos gerenciales o de simulaciones, que es precisamente hacer un juego, ver si teniendo diferentes escenarios y diferentes ejercicios podemos llegar al resultado o hacer una práctica o como les digo, es una simulación del proyecto en sí para ver por dónde pueden tener el resultado para llegar a nuestras conclusiones y como les digo, a veces el riesgo tal vez no lo puedo controlar, no, controlar es lo que trato, pero tal vez no lo puedo minimizar, pero por lo menos lo tengo que tener establecido y conocido para saber cómo reaccionar.
¿Qué buscamos? Tratar de bajar riesgos. Conociéndolos se pueden bajarlos, controlándolos o por lo menos estar conscientes de qué puede ocurrir, porque no hay cosa peor que no saber que algo nos puede ocurrir y ni siquiera enterados para poder reaccionar en tiempo. Bueno, con esto concluimos nuestra unidad número 1 y continuamos con la unidad número 2 más adelante. Hasta aquí su unidad número 1. Terminamos la segunda parte. Debemos continuar con las otras 2 unidades de este curso de Administración Financiera 2.